Adelantábamos ayer en el programa, en el momento en que se producía la novedad, la decisión de Donald Trump de suspender toda ayuda a Ucrania, lo cual por supuesto generó enormes repercusiones que vamos a comenzar a contarles ya mismo. Sí, nuestro compañero Andrés Clipan preparó un informe con todos los detalles. Lo vemos. Ucrania, en su lucha contra la invasión rusa, depende enormemente del apoyo militar estadounidense para sostener su defensa. Desde misiles de largo alcance hasta inteligencia vital, el compromiso de Estados Unidos, bajo la administración demócrata, ha sido crucial. Sin embargo, la decisión del lunes 3 de marzo por la noche del gobierno de Donald Trump de pausar la ayuda militar ha puesto en riesgo una serie de recursos esenciales para Kiev, lo que podría cambiar el curso de la guerra. Tenemos que sellar un acuerdo y eso se puede hacer muy rápido, no debería ser difícil, pero quizá alguien no quiere. Si alguien se niega a negociar, no creo que permanezca en su posición por mucho tiempo ni que su voz sea escuchada. Creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo y también el pueblo de Ucrania. El pasado viernes, Donald Trump, en un comentario dirigido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, le indicó que no tiene cartas para jugar, refiriéndose a la dependencia de Ucrania de armamento estadounidense. Zelensky, consciente de la vulnerabilidad de su país, reconoció que, sin este apoyo, las opciones de sobrevivencia de Ucrania se reducirían drásticamente. Tienen que estar más agradecidos porque déjenme decirles que no tienen las cartas. Con nosotros tienen las cartas, pero sin nosotros no tienen ninguna carta. Va a ser un acuerdo difícil. Va a ser un acuerdo difícil de hacer porque las actitudes tienen que cambiar. Te has permitido estar en una muy mala posición. No tienes las cartas en este momento. Con nosotros empiezas a tener cartas. Según el presidente ucraniano, Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente un 32% de los 320.000 millones de dólares en recursos militares, con los que Ucrania ha contado desde que comenzó la invasión rusa. Los expertos han advertido que si Estados Unidos reduce o suspende su suministro de ciertos recursos, el impacto en la defensa de Ucrania sería inmediato. Entre los elementos más críticos figuran la munición para artillería, las defensas antiaéreas Patriot, los misiles de medio y largo alcance y quizás, lo más importante, la inteligencia. Esta información, proporcionada por el Pentágono y la OTAN, permite a Ucrania anticipar movimientos rusos, localizar posiciones claves y realizar ataques de precisión, como los que han afectado depósitos logísticos dentro de Rusia. Si bien Europa ha comenzado a movilizar recursos para suplir la ayuda estadounidense, no tiene los mismos medios para reemplazar el nivel de inteligencia y tecnología avanzada que proporciona Washington. Además, Ucrania depende en gran medida de los sistemas de comunicación por satélite Starlink, propiedad de Elon Musk, para coordinar sus operaciones militares. A pesar de que se ha especulado sobre la posibilidad de que Estados Unidos desconecte este servicio, los expertos apuntan a que la falta de información de inteligencia directa sería uno de los mayores desafíos para las fuerzas ucranianas. Aunque persisten las tensiones crecientes y la incertidumbre sobre el futuro del apoyo estadounidense, algunos funcionarios ucranianos mantienen la esperanza de que, incluso sin la ayuda directa de Estados Unidos, el ejército ucraniano pueda resistir. La producción interna de armas sigue avanzando y el ejército ha demostrado ser capaz de realizar ataques precisos y efectivos, como lo ha hecho en el frente oriental. El mensaje de la Casa Blanca es simple de interpretar. La ayuda militar depende de Zelensky. Si se cuadra, volverá, y si no,
Ucrania deberá apoyarse en la provisión bélica de Europa, que no tiene capacidad industrial para reemplazar el abastecimiento corriente del Pentágono. La interrupción del apoyo estadounidense es un golpe psicológico tan grave como material. Haciéndose eco de los comentarios del presidente estadounidense, el Kremlin afirmó el lunes que habría que forzar a Zelensky a firmar un acuerdo para terminar con el conflicto porque actualmente no quiere la paz. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, puso en términos exactos que espera Trump de Zelensky para reanudar los envíos de armamento a Ucrania. Lo que necesitamos oír del presidente Zelensky es que lamenta lo que pasó, que está dispuesto a firmar este acuerdo sobre minerales y que está dispuesto a entablar conversaciones de paz. Mientras tanto, Zelensky sigue trabajando para mantener la relación con Washington. Por ejemplo, expresó su deseo de trabajar bajo el liderazgo de Trump para alcanzar una paz duradera, sugiriendo que las primeras etapas del proceso podrían incluir una tregua en el cielo y el mar, siempre y cuando Rusia se comprometa a hacer lo mismo. Con la suspensión de la ayuda militar a Ucrania, Donald Trump envió una clara señal política directa a Volodymyr Zelensky y a Europa. Negociará solo con Vladimir Putin para sellar la paz entre Kiev y Moscú. Ornella, saludamos a Andrés Kripan. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y con un Zelensky que ha acusado el golpe, por trascendió porque todavía no se ha oficializado, ¿no? Todos los voceros, funcionarios de Donald Trump han dicho que se iba a pausar. Por eso, las últimas informaciones que llegan de Ucrania es que el presidente de ese país le pidió a sus militares y a sus funcionarios que se pongan en contacto con sus pares norteamericanos para ver si esto efectivamente se va a implementar, cosa que parece. Hay expectativa por lo que va a decir esta noche. Donald Trump va a hablarle al Congreso, al Pleno del Congreso, al Pleno del Capitolio, representantes y senadores, donde por supuesto el tema de la guerra con Ucrania, los próximos movimientos de los Estados Unidos van a ser parte de ese mensaje, y es probable, como habíamos adelantado en el día de ayer, que Trump dé una pista sobre si efectivamente está dispuesto Estados Unidos a firmar un acuerdo con Zelensky. Hoy Zelensky, Ornella, Andrés, en la publicación que ha hecho, prácticamente le ha dicho: Trump, perdóneme, estoy dispuesto a sentarme con usted y hacer el acuerdo que Estados Unidos quiere hacer. Ya prácticamente como diciendo, ni tengo posibilidades de poner condiciones a ese acuerdo. Claro, reconoció que se le fue la mano, se le fue de las manos la reunión en el despacho Oval. Según algunos trascendidos, según funcionarios de la Casa Blanca, Donald Trump estaba esperando este pedido de disculpas, porque de alguna manera esto sucedió con las dos publicaciones que realizó en su cuenta de X el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. La primera haciendo alusión a lo sucedido el viernes pasado, diciendo que eso y de la manera en la que terminó ese encuentro no puede volver a ocurrir. Y la segunda, hablando de un primer paso para ponerle fin a esta guerra y de algunos detalles sobre un posible plan que él esbozó, según esta publicación, que está vinculado, vos lo decías recién en el informe, Andrés, a la liberación de prisioneros y también a una posible tregua por vía aérea y marítima. Claro, que hay algunos puntos, no todos, algunos que tienen puntos de contacto con la propuesta francesa, claro, como la liberación de prisioneros, aunque no todos. Zelensky terminó diciendo que estaba dispuesto a llevar adelante un proceso de paz, terminar la guerra bajo el fortísimo liderazgo de Donald Trump. Es decir, está diciéndole a Trump: mire, no tengo ninguna otra chance que sentarme con usted y que usted disponga lo que hemos en algún momento intentado conseguir, que es un acuerdo, porque definitivamente quedó muy claro en el informe, y lo vamos a ver incluso más adelante cuando pongamos en la pantalla información en términos de cuál es cuál es la importancia de los Estados Unidos a la hora de disponer la ayuda a Ucrania, el armamento, y no solo el armamento, sino también el envío de fondos. Queda clarísimo, y eso lo entiende Zelensky, que no hay ninguna chance de que Ucrania pueda salir victorioso de la guerra con Rusia sin los Estados Unidos detrás. Y un Donald Trump y un Vladimir Putin que coinciden en que
si Estados Unidos deja de suministrarle armamento a Ucrania, obliga al presidente ucraniano a sentarse a negociar la paz. Que eso es lo que dice el Kremlin. Claro, exactamente. Eso es lo que dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo, es obvio que con el mayor suministro que tuvo Ucrania, haciendo referencia a Estados Unidos, y que también esto impulsa esta pausa que anunció el presidente de los Estados Unidos, vinculada a la financiación a Ucrania, impulsa a ese país y a Volodymyr Zelensky a finalmente poder acordar estas bases para negociar el fin de la guerra allí en territorio ucraniano. Queda clarísimo que el mensaje de Zelensky es un mensaje de un presidente que en este momento está acorralado, que no tiene muchas alternativas para poder salir de esta encrucijada, porque si bien Europa le ha manifestado su apoyo y ha ratificado la decisión de seguir sosteniéndolo a Ucrania, sin los Estados Unidos y sin un contexto favorable va a ser muy difícil poder sostener en el largo tiempo a una Rusia que, si bien ha tenido sus inconvenientes, y los tiene a la hora de sus ejércitos, a la hora de su provisión armamentística, queda muy claro que es absolutamente desigual la proporción entre lo que Rusia tiene en cuanto a la logística militar y lo que tiene Ucrania si no estuvieran los Estados Unidos detrás. Es decir, no hay mucho margen para sostenerse sin la posibilidad de que Estados Unidos siga reafirmando su apoyo. Pero recordemos lo que había dicho Volodymyr Zelensky luego del encuentro que estuvo allí él presente el domingo en Londres. Había dicho la paz está muy lejos. Y luego Donald Trump le respondió, ayer compartíamos el posteo que había publicado en su propia red social, diciendo esta es la peor declaración que puede hacer el presidente ucraniano. Y ahora dice que, bueno, que está dispuesto bajo el liderazgo del mandatario de los Estados Unidos poder negociar el fin de la guerra. La pregunta es retórica, no tenemos respuesta a nosotros, pero si la paz es posible ahora con Donald Trump en el despacho Oval, ¿por qué esto no era posible hace unos meses? Si el supuesto temor que tiene Europa y algunos mandatarios de una posible expansión rusa si triunfa en Ucrania o si sale bien parado en esta negociación, es la misma hora que antes. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Claramente el presidente de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que había detrás de Biden, por ejemplo? Estaba presionando tan fuerte la industria armamentística y no lo hace ahora con Donald Trump. Digo, preguntas que hay que comenzar a hacerse porque además de la decisión, ¿por qué ahora sí y antes no? Si han pasado unas semanas nada más. Es cierto, y además del cambio geopolítico que implica la llegada de Trump, porque Trump está cambiando la geopolítica del mundo a partir de sus decisiones, yo creo que a tu pregunta hay una pista en una reflexión que hizo Trump, y lo contábamos en el día de ayer, quizá a una parte de la respuesta a tu pregunta, que es cuando él dice, hay que investigar qué hizo Zelensky con el dinero que envió los Estados Unidos. ¿Qué está infiriendo Trump? ¿Que hubo hechos de corrupción y que a alguien le servía que Estados Unidos, dentro de Estados Unidos mismo, seguir enviándole dinero porque había un manejo poco claro, opaco de esos fondos que ahora hay que investigar? Bueno, quizá en parte esa consideración de Trump responda a esta pregunta que vos te haces con mucha claridad. Han renunciado varios funcionarios ucranianos envueltos en un escándalo justamente por desmanejos de dinero que estaban destinados a municiones o a suministros, que después quedó tapado. Pero no nos olvidemos de uno de los hijos de Biden, que tuvo acusaciones de establecer negocios también oscuros o poco claros con la propia Ucrania. Sí, exacto. Y bueno, esto que ustedes están mencionando, Andrés, Sebastián, hizo que Donald Trump, de algún modo, impulse esta intención de acordar para poder explotar las tierras raras allí en territorio ucraniano, que era el objetivo de Estados Unidos y de Ucrania el viernes pasado en ese encuentro. Y ahora habló otra vez Volodymyr Zelensky sobre ese tema y dijo que está dispuesto a negociar. Sí, prácticamente en su mensaje dice, bueno, no importa en cualquier momento y cualquier término. Reiteremos, Ornella, lo que recién contábamos a propósito de cuál fue la respuesta rusa, ¿no? a esta decisión de Trump,
de suspender la ayuda a Ucrania. Rusia lo entiende, lo decías vos con un mensaje del portavoz del Kremlin, a propósito de una contribución a la paz. La decisión de Trump de suspender la ayuda a Ucrania para Rusia es la mejor contribución que puede hacerse a la paz. Sí, eso es lo que dijo Dmitry Peskov, dijo esto facilitará la paz, ¿no? Es una manera, un vehículo, digamos. Pero claro, lo que dijo también es que era obvio que Ucrania estaba siendo apoyado por el principal país, el protagonista era Estados Unidos, ¿no? Teniendo en cuenta, y de hecho después lo vamos a ver también en un gráfico. El vocero del Kremlin, para leer textual la palabra de Rusia, dice: los detalles aún no se han publicado, pero si fuera cierto esta decisión, podría empujar al régimen de Kiev hacia un proceso de paz. Lo dijo Dmitry Peskov, quien también dijo: es obvio que hasta ahora Estados Unidos ha sido el principal suministrador de esta guerra. Si no, que es cierto lo que vos recién contabas, al no haber una confirmación oficial del propio Trump, sí hubo trascendidos que se convirtieron en una noticia mundial, porque ayer lo decíamos a la noche aquí, lo adelantamos aquí, después fue ampliado, fue tapa de la gran mayoría de los diarios hoy de los Estados Unidos y noticia en el mundo. No hizo falta esa confirmación oficial de Trump para que Zelensky tome la decisión de publicar lo que publicó. Probablemente la información de la inteligencia ucraniana, británica, de los servicios de inteligencia europeos, daban cuenta de que ya se habían suspendido los envíos, porque se acuerdan que anoche contábamos que no solo se disponía en esa decisión a que, por ejemplo, se frenasen los envíos de las bases norteamericanas más cerca a Ucrania, sino también los que estaban trasladándose en barcos. Exactamente, desde Polonia además iba a salir un embarque y se ha frenado. Ahora, fíjense ustedes lo que sigue pasando, porque mientras Rusia dice esta decisión de Trump es una contribución a poder facilitar la paz, Rusia sigue bombardeando. Sí. Y lo ha hecho en Odessa. En Odessa, exactamente. Esto sucedió en las últimas horas. Como vos decías, Sebastián, los ataques continúan y si les parece vamos a compartir más detalles. 4 personas resultaron heridas a última hora del lunes en un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana portuaria de Odessa, en el Mar Negro. Las autoridades locales indicaron que el ataque también dañó la infraestructura energética, provocando cortes de electricidad en algunas partes de la ciudad. La ciudad nororiental de Sumy también fue alcanzada en las primeras horas de este martes. Según el Servicio Estatal de Emergencias, un ataque ruso provocó un incendio en un centro de salud infantil, pero no se registraron heridos. Los ataques se producen después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el lunes que Estados Unidos interrumpiría la ayuda militar a Ucrania en un intento de presionar al líder ucraniano Volodymyr Zelensky para que entable negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia en términos afines a los dictados por Washington. El mandatario ucraniano ha defendido que cualquier acuerdo de paz debe ir acompañado de garantías de seguridad para evitar que Rusia vuelva a invadir Ucrania. Aquí parece haber un juego de pinzas, ¿no?, entre la presión de los Estados Unidos en quitarle todo tipo de ayuda a Ucrania y Rusia, que sigue bombardeando, que sigue atacando a la propia Ucrania, como recién veíamos lo sucedido en Odessa, mientras Zelensky, vamos a repasar algunos dichos más del presidente ucraniano, aquí lo vemos en pantalla, está en la imagen, porque está haciendo todo lo posible para que pueda llegar a un entendimiento con los Estados Unidos ante la preocupación de la falta de armamento. Claro, suministros militares, ¿no? Lo que nosotros decíamos al comienzo del programa, que lo brindaba en detalles el informe de Andrés Klipan, que está vinculado a la pausa, ¿no?, que anunció, o por lo menos lo que trascendió, que desde la administración de Donald Trump. Exactamente, por eso, lo ha dicho textual en la comunicación que suele tener a la noche Zelensky con los ciudadanos ucranianos, donde dijo: bueno, ya me he puesto en contacto con el ministro de Defensa, con la diplomacia de mi país, para que se pongan en contacto con sus pares de Estados Unidos y la gente, para que la gente no adivine, para que sepamos efectivamente si se pausan los embarques o no, o cuáles están demorados. Lo que no puede discutir Zelensky, bajo ningún punto de vista,
es que todo esto fue debidamente advertido en su momento, incluso antes de que Trump sea presidente de los Estados Unidos, cuando él ya dijo en una oportunidad, o en más de una oportunidad, que no estaba Estados Unidos convencido de seguir enviando armamento y dinero a Ucrania, cuando los funcionarios que en ese momento eran o estaban por ser ratificados en el Senado de los Estados Unidos y que después terminaron ocupando sus cargos, tanto el ministro de Defensa como el secretario de Estado, fueron advirtiendo que Ucrania debía olvidarse de la posibilidad de encontrar una solución a la guerra retomando la totalidad del territorio que supo tener, que iba a haber que hacer un reconocimiento allá en los lugares conquistados o donde Rusia está asentado. Es decir, todo este camino de alguna manera lo fue sabiendo Zelensky que iba a suceder. Bueno, probablemente la sorpresa fue la muy mala reunión del último viernes, pero nadie podrá decir, mucho menos Zelensky, es que Estados Unidos le fue advirtiendo que este camino iba en algún momento a llegar. El secretario de Defensa de los Estados Unidos lo dijo en la incursión, en la primera incursión que hizo con los líderes de la OTAN. Esto que vos mencionás respecto a las tierras, dijo esto, no va a haber una negociación por ese lado. Y Volodymyr Zelensky, retomando un poco lo que estábamos hablando recién, en estos dos posteos que hizo en su cuenta de X, en estas dos publicaciones, dijo que es importante mantener la asociación con los Estados Unidos, que es crucial. Un Zelensky que en esos posteos textualmente dijo que ahora quiere hacer las cosas bien. Digo, la pregunta es por qué no los hizo bien antes, aprovechando esa reunión. Porque los analistas lo que dicen, bueno, el gran catalizador del desencuentro en el despacho Oval fue que el presidente ucraniano no fue con una propuesta seria y formal, miren, estamos dispuestos a hacer esto, esto y esto, y los términos pueden ser estos, esto y esto. No, fue sin ninguna propuesta hecha, se sentó como si hubiese ido a hablar con las amistades que tiene o presidentes amigos europeos, sabiendo que Donald Trump justamente no tenía o no tiene la mejor relación con la administración de Kiev. Bueno, de hecho Trump horas antes lo definió como dictador, le criticó su carrera como comediante, dijo que había hasta fracasado como comediante, es decir, se iba a encontrar en un escenario difícil, en esa reunión en el Salón Oval. Bueno, todos sabemos cómo efectivamente terminó. Ahora, veamos este detalle. Mientras se discute a nivel presidentes, a nivel diplomacia internacional, medidas que se van conociendo en el mundo, en el frente de batalla están los soldados. Y los soldados probablemente van recibiendo la información con un letargo, no tienen el último detalle de qué es lo que se está terminando de concretar o no. Y por eso la sensación que tienen hoy los soldados ucranianos es que la guerra no está cerca de terminar, sino todo lo contrario. Sí, que está muy lejos y esperan que Europa siga enviando municiones, ¿no? Esa es la esperanza que tienen los soldados que están al frente, sobre todo tras las declaraciones de algunos de ellos que se encuentran al frente de batalla en el Donetsk, porque recordemos que el objetivo está puesto allí, en el este de Ucrania, en este preciso momento. Claro. Y está muy bien lo que puntualizan y hablar de los soldados, que son los que mueren en el frente de batalla, porque los diplomáticos se sientan a tomar café, muy tranquilos, abrigados, pero quienes estamos viendo allí son los que padecen el frío, las inclemencias, las heridas y las muertes. Los familiares siguen llorando a cientos y cientos de soldados que mueren en combate. Y que van a ser seguramente los últimos en enterarse cuando la guerra termine, y ojalá esto, por supuesto, sea pronto. Hablando de la guerra, vamos a observar en la pantalla la posibilidad de tener noción más clara de cuál es la provisión y los principales proveedores de armas a Ucrania, ¿no? Aquí estamos observando, Ornella, por ejemplo, en el primero de los ítems, que son los tanques. Sí, los tanques, ¿no? Incluidos los antiguos vehículos blindados. Vemos en primer lugar Polonia, 354, sigue Holanda, 104, Dinamarca, Estados Unidos, República Checa. Los compromisos, estamos hablando del 24 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, ¿no? En número de armas. Claro, y ahí vemos a un Estados Unidos que lidera
después las otras dos franjas importantes de suministro de armamento, como son los cañones y los obuses de 155 milímetros y los lanzacohetes múltiples, que son tan importantes. Bueno, el principal proveedor es Estados Unidos, lejísimos del resto de los países. 201 contra 94 que le sigue, que es Reino Unido, y los lanzacohetes 39 contra 12 de la República Checa. Y además tengamos en cuenta, Ornel Andrés, que muchos de esos materiales bélicos que son entregados por otros países, que no es Estados Unidos, tienen procedencia de los Estados Unidos. Sí, exactamente. O forman parte de los países integrantes de la OTAN, donde Estados Unidos tiene, como sabemos, una preponderancia mucho más relevante que otras naciones. Claro, y está muy bien lo que decís, porque allí en los tanques, que Polonia figura como el principal proveedor, muchos de esos tanques fueron comprados por Polonia y otros países a Estados Unidos y que fueron triangulados a través de Polonia. Bueno, observando esto que está clarísimo, ¿no? Y vemos a los Estados Unidos en primer lugar como uno de los principales, por no decir el principal proveedor, es por ese motivo que Dmitry Peskov dijo lo que dijo en las últimas horas, que esta decisión de la administración de los Estados Unidos presiona de algún modo o impulsa a Ucrania, a Volodymyr Zelensky, a poder plantear, sentar algunas bases para poder negociar la paz. Hablemos, Ornella, ¿te parece? Presentemos una nota a propósito de la reunión que tuvo Zelensky ya con sus aliados europeos. Sí, exactamente, porque, nosotros lo decíamos, ¿no? El domingo se reunió con los líderes europeos, muchos de ellos que forman parte del bloque de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Algunos también expresaron en las últimas horas que van a seguir enviando apoyo, financiando a Ucrania. Si les parece, compartimos los detalles y a la vuelta ampliamos. El líder de la CDU y previsible próximo canciller alemán, Friedrich Merz, calificó de escalada fabricada la escena montada por Trump y su vicepresidente al arremeter duramente contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una tensa reunión ante las cámaras en el despacho Oval de la Casa Blanca. Merz dijo que no se trató de una reacción espontánea a las intervenciones de Zelensky, sino de una escalada fabricada. El líder conservador alemán añadió que Europa debe ahora demostrar su capacidad para actuar con independencia. El lunes, el primer ministro británico Keir Starmer instó a estrechar los lazos entre Reino Unido y Estados Unidos en materia de seguridad, tecnología, comercio e inversiones. Un día antes, decenas de líderes europeos y delegados de Canadá y Turquía se reunieron en Londres para mantener conversaciones sobre el futuro de Ucrania. Starmer indicó que los líderes europeos acordaron redoblar sus esfuerzos en materia de defensa para garantizar una paz justa y duradera en Ucrania. El primer ministro británico afirmó que Reino Unido desempeñará un papel de liderazgo para asegurar esa paz duradera y, si es necesario, junto con otros, con tropas sobre el terreno y aviones en el aire. Es interesante la mirada de Alemania, ¿no? Sí. De quien probablemente vaya a ser el próximo canciller de ese país, porque no le creen a Trump, o no creen que lo de Trump haya sido legítimo, o que haya sido efectivamente algo que no estuvo planificado, de seguir ensanchando esa diferencia con Zelensky, ya pensando más en la relación Estados Unidos-Rusia y la implicancia que eso puede tener para Europa y que ya está teniendo para Europa. Por eso este dirigente Merz, el dirigente político alemán, que reiteramos probablemente vaya a ser el próximo canciller, dice que fue armado, que esa controversia con Zelensky fue construida a propósito. Una especie de emboscada. Sí. Y hablando de Merz, adelantó que va a presentar un proyecto para aumentar los gastos en defensa allí en Alemania, no solamente para garantizar la seguridad dentro del país, sino también del continente europeo. Sí. Me había quedado con... Sí, vas a decir algo. Sí, por lo que ustedes comentaban y de la visión alemana, hay que recordar que ayer Lavrov, el ministro de Vladimir Putin, de Exteriores, fue muy claro también diciendo, bueno, con Estados Unidos en algunos temas estamos en sintonía, en otros no,
y máximo teniendo en cuenta que Estados Unidos quiere seguir siendo la primera potencia mundial. Vamos a ver en qué sintonía está Europa con respecto a Ucrania y qué países podrían integrar una coalición para cooperar en caso obviamente de profundizar su presencia en el territorio ucraniano. Lo vemos en la siguiente nota. Tras la reunión de este domingo en Londres de varios aliados europeos de Ucrania, con la destacable ausencia de Estados Unidos tras su giro político-militar, la expresión garantías de seguridad ha pasado a ser una coletilla habitual en los círculos de poder occidentales para hablar del futuro de Ucrania y de su hipotético pacto de no agresión con Rusia. Francia y el Reino Unido, erguidos como los principales apoyos militares de Ucrania tras el choque diplomático entre Zelensky y Trump, buscan apoyos para restablecer los marcos de la negociación con Putin. Los expertos valoran diferentes opciones para el continente europeo. The only way to make that credible is by pre-deploying troops into Ukraine, not between the Ukrainians and the Russians. And the Ukrainian army is not going to go home when our troops arrive, but behind the Ukrainians, in significant numbers, let's say an army corps of 50,000 troops, to send a clear message to Russia, we are very serious about this. Existen otras opciones, insisten los expertos, como acumular reservas de armas a nivel europeo o coordinar tropas en el continente al margen de la OTAN, organización actualmente dependiente de Estados Unidos. C'est l'objet de beaucoup de discussions dans le sens où envoyer des troupes, c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire envoyer des troupes dans l'ouest de l'Ukraine pour libérer des soldats ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine pour aller au front? Est-ce que c'est du maintien de la paix, c'est deux choses différentes. Et dans ce cas-là, le maintien de la paix, ça veut dire troupes de maintien de la paix qui sont positionnées sur le front pour empêcher les combats. Donc c'est beaucoup de choses différentes. Pero para resultar creíbles ante Rusia, los países europeos deberán conseguir que su viejo aliado estadounidense continúe colaborando con ellos, especialmente en materia de inteligencia. El viejo continente busca así obtener garantías de que las fuerzas rusas no volverán a invadir otra nación europea, algo que resulta poco creíble teniendo en cuenta la trayectoria política, los discursos y las motivaciones de Vladimir Putin. Por el momento, Washington ha rechazado incluir a Ucrania dentro de la Alianza Atlántica. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser una semana importantísima para Europa y su relación con Ucrania, una reunión muy trascendente que va a haber esta semana. El jueves. El jueves, exactamente. Pero antes, pongamos en la pantalla un gráfico que nos vuelve a llevar sobre la misma línea de tiempo, que es 24 de enero del 2022 a el 31 de diciembre del año pasado. En este caso puntual, Ornella, la ayuda a Ucrania comprometida y entregada por los distintos países. Claramente la diferencia la marcan los Estados Unidos. Estados Unidos, y lo que estamos viendo es ayuda financiera, militar, humanitaria. Y lo que decíamos la semana pasada, Andrés, sí, la diferencia significativa, ¿no? Porque estamos observando Estados Unidos en primer lugar y luego las instituciones de la Unión Europea. Y esto marca claramente lo que yo en el informe marcaba que lo dice Zelensky. Porque Zelensky dice que la ayuda de los Estados Unidos es el 32%. Y no es así. La ayuda de los Estados Unidos es mucho más, porque Zelensky dice el 32% de Estados Unidos y el 32% de las instituciones de la Unión Europea. Cosa que no es así, es superior la ayuda estadounidense. Digamos que este número 119 es 119 mil millones de euros, que es poco más de 119 mil millones de dólares, que es lo que ha proporcionado Estados Unidos de manera financiera, militar y humanitaria, casi el 50%, poco menos del 50% si hacemos un repaso de esa larga barra. Es ayuda financiera, es plata constante y sonante, que es donde dice Trump hay que investigar qué se hizo con toda esa plata. Es efectivamente, y ahí es parte del desagradecimiento que Vance y Donald Trump le han adjudicado al presidente ucraniano, porque fíjense ustedes, la ayuda militar es ampliamente superior a la de Estados Unidos al resto de los países, es superior al resto de los países juntos. Sí, allí vemos en tercer lugar Reino Unido, Alemania, Japón. A propósito de Reino Unido, Keir Starmer, el primer ministro británico, dijo es importante el respaldo de Estados Unidos. Sin Estados Unidos, Europa no puede avanzar. Es que la ayuda militar es la línea verde, claro. La financiera es la gris, pero fíjense en la verde, ampliamente Estados Unidos supera al resto. Bueno, fíjense que las instituciones de la Unión Europea, obviamente lo único que han aportado es ayuda financiera, y es lógico que eso sea así, y después aparece el Reino Unido como tercera nación
que proporciona militarmente recursos y la diferencia es astronómica con respecto a los Estados Unidos. Sí, bueno, lo decíamos, ¿no? En cuarto lugar Alemania, Japón, Noruega, Canadá, Países Bajos, Holanda, Suecia, Dinamarca, Francia, Polonia, Corea del Sur, y bueno, ya es abismal la diferencia, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, cuando Donald Trump le dice que es un desagradecido, más allá con Estados Unidos, claro. Él no hablaba de administración, sino con el pueblo americano, que fue el que hace también el sacrificio, porque son 119.000 millones de euros que no son invertidos en Estados Unidos, sino en la ayuda militar y financiera. Que esa es una discusión interna que también se marcó en la campaña, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué tanta ayuda a Ucrania y no volcar esos recursos a la política o a la economía interna? Pero vamos a quedarnos, Andrés Ornella, en la Unión Europea. Vamos a escuchar una nota de Ursula von der Leyen, la titular de la Comisión Europea, a propósito de los próximos pasos que piensa dar la Unión Europea en relación al conflicto con Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó el martes un enorme plan de 800.000 millones de euros para la defensa de Europa. Europa está lista para asumir sus responsabilidades. Rearmar Europa podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros en gastos de defensa para una Europa segura y resiliente. Por supuesto, seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios en la OTAN. Este es un momento para Europa y estamos listos para dar un paso al frente. El plan incluye una flexibilización de las normas fiscales para impulsar la inversión en defensa y líneas de préstamo por 150.000 millones de euros para que los países del bloque refuercen sus capacidades. Implica también brindar asistencia militar inmediata a Ucrania, luego de la suspensión de la ayuda por parte de Estados Unidos. Emmanuel Macron es el presidente de Francia y así como cuando estalló la guerra, fatigó los teléfonos tratando de encontrar puntos de equilibrio, se comunicó muchas veces con Vladimir Putin intentando aplacar la invasión rusa, ahora asoma como el referente en Europa, junto con Keir Starmer, de quienes pueden llevar adelante al menos la posibilidad de un paso para resolver este inconveniente. Mañana se va a reunir con Víctor Orbán. Exacto, por eso lo estamos viendo en pantalla, primer ministro húngaro, y esto será en la previa de esta reunión importantísima que nosotros detallábamos recién, que se celebrará el jueves, en donde debatirán cuestiones de seguridad impulsada por la Comisión de Seguridad de la Unión Europea. Pero es importante esto que vos marcás, Sebastián, porque Emmanuel Macron, el mandatario francés, es uno de los líderes europeos, junto con el primer ministro británico, que intenta de algún modo acercar las posiciones de Europa con los Estados Unidos, Rusia y también Ucrania, porque recordemos que Europa quiere estar sentado en la mesa de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, que ya ambas delegaciones se han reunido en 2 oportunidades. Hay que seguir muy de cerca lo que va a suceder mañana con este encuentro. De hecho, Macron se comunicó en las últimas horas, una vez más con Zelensky, habló con Trump, está intentando acercar las partes, desescalar la tensión que es evidente y que ha quedado muy marcada el último viernes. Incluso celebró la publicación que hizo Zelensky en el día de hoy, con la que iniciábamos el recorrido en este bloque. Sí, efectivamente. Como decías, fue el primero en tratar de colaborar con Ucrania ante la invasión, y ahora es uno de los mayores impulsores de este acuerdo, que lo que quiere hacer tanto Macron, el presidente de Francia, como el primer ministro británico, ¿sí?, es, bueno, que Europa tenga una posición común, justamente para presentar como una propuesta de paz ante inclusive el presidente de los Estados Unidos. Ya nos vamos a meter en las imágenes de la guerra, porque la guerra sigue, lo veíamos en Odessa, mientras toda esta discusión está centrada en lo que va a pasar el jueves en Europa.
la guerra sigue y ya veremos los videos que ponemos todas las noches en primera persona con la guerra y los combates cuerpo a cuerpo. Pero la Unión Europea sigue discutiendo y hay controversias internas sobre las diferentes posturas. Bueno, en Francia, por ejemplo, dentro de los legisladores franceses, sobre esto que nosotros estamos hablando, la manera y el trasfondo, ¿no?, para poder ponerle fin a la guerra y estas negociaciones. Compartimos la siguiente nota. What strategy should France and the EU adopt when it comes to Russia's full-scale invasion of Ukraine? This topic was debated on Monday evening in France's lower house of parliament, the National Assembly, where I am currently standing. And this symbolic debate without a vote at the end comes right as French President Emmanuel Macron is pushing for a common EU defense framework in response to the lightning rapprochement between the US and Russia. And while military affairs are part of the French president's reserved domains, ultimately it's parliament that decides on whether to increase military spending. And on Monday evening, one thing is clear, the National Assembly remains divided on this question. The far-right leader of the National Rally Party, Marine Le Pen, said that although she believes France should continue supporting Ukraine, that the country should focus on its national interest as a priority. She also said that she was against any common European defense strategy. Both the Communist Party as well as the hard-left France Unbowed Party also said that they were against any increased military spending. But in a rare occurrence, the Green Party and the Socialist Party said that they agreed with the government's general position on Ukraine and a common EU defense strategy. A second debate without a vote is scheduled this time at the Senate on Tuesday.